Power femenino. María Carolina, bienvenida aquí a Red Más Noticias. Giovanni, muchas gracias. Ustedes siempre tan generosos con nosotros para que podamos contarle a los ciudadanos cuáles son los desafíos que tenemos en el corto plazo y en este caso, asegurando la energía. Es muy importante que todos nos pongamos la camiseta de facilitar el tránsito de los proyectos de transmisión y de generación eléctrica, en particular para la región central del país. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por cuenta de las consultas previas o qué fue lo que pasó que esa infraestructura finalmente no se desarrolló y hoy estamos también con riesgo de apagón en Bogotá? Hágame el favor. Entonces, Giovanni, son dos problemas distintos. Uno es cómo le metemos más energía al sistema interconectado eléctrico nacional. Y ese es un problema que hemos oído todos, llevamos 2 años escuchándolo, que tiene mucho que ver con dónde está la generación o los potenciales de generación eléctrica, la presencia de comunidades. Y el caso de Bogotá y Cundinamarca es un poco distinto, porque son inversiones que ya están planificadas en el plan de obras de los 2 prestadores grandes que tiene la ciudad de Bogotá, que son Enel y el Grupo de Energía, tanto para distribución como para transmisión. Y lo que pasa es que incluso habiendo energía generada, no está pudiendo llegar al centro del país. Pero eso ¿cómo puede Entonces ser? lo que sucede es que tenemos una red de transmisión que tiene 10 años de atraso en la infraestructura que se tiene que implementar para poder traer la energía. Estamos hablando de casi 250 redes de transmisión eléctrica, de las cuales 105 están pendientes de diferentes tipologías de autorizaciones, o de licenciamiento social dentro del trámite de licenciamiento ambiental, o de licenciamiento ambiental, o de demoras no tan asociadas un poco a las autorizaciones de los municipios, no tan claramente identificables. Hay plata, hay planeación, está previsto la solución técnica, está diseñada. Y tenemos un problema de gestión que ha limitado que lo podamos hacer. Eso es transmisión. Y por el otro lado tenemos un componente de distribución en cabeza de Enel, que tiene un plan muy interesante, que es el Plan 2030, donde lo que tiene previsto es hacer 30 subestaciones eléctricas. De esas 30 que deben estar implementadas al 2030, llevamos solo 7 en implementación. Estamos colgados. Tenemos 12 que no han empezado, todas son en Bogotá y Cundinamarca. Y tenemos otro número 13 que están en este momento en ejecución. Y todas con unos problemas que son sencillos de resolver y que dependen mucho de gestión. Por ejemplo, licenciamientos ambientales, radicados ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, uno desde el año casi 2010, un proceso de autorización de una subestación planificada, autorizada por la UPME en el 2010, y se espera que entre hasta el 2026. Entonces son plazos demasiado largos. Y ahí nos enredamos un poco en ese proceso de gestión social y ambiental. Las comunidades dicen, mire, yo no quiero que me atraviese mi predio porque me lo deteriora. Tener una torre de energía hace que mi predio pierda valor. Eso no necesariamente es cierto. Y hay muy poca, la posibilidad de alinderar, de cambiar los trazados es muy limitada, porque como es tan larga la red de conexión, yo no tengo ya la posibilidad de mover uno a otro. Y las torres están instaladas espaciadamente, entonces tengo unas ya instaladas, otra que me hace falta para conectarla y la siguiente ya instalada. Entonces no es tan fácil lo que demandan las comunidades en algunos casos, que es poder alterar el trazado de la red. Falta una gestión que está prevista en la ley 143 y es ver cómo utilizamos todos los instrumentos donde el interés general prevalece sobre el particular y damos aplicación a esas normas para generar esa conexión. Pero entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Porque tiene un tema de gestión. ¿Quién es el responsable para que esto funcione en los 2 aspectos que usted nos contó? Tenemos aquí en cabeza de las autoridades ambientales responsabilidades grandes, tanto en la Corporación Autónoma como en la propia Secretaría Distrital de Ambiente de la Ciudad de Bogotá. Y tenemos, la alcaldía también tiene tarea pendiente. Y tenemos además una responsabilidad grande en ese proceso de gestión social. ¿Cómo rodeamos desde las autoridades mucho más a las empresas prestadoras de los servicios, que a veces se quedan solas? Y en esa lucha de David y Goliat siempre se ve a la gran empresa y que la comunidad tiene gran desconfianza. ¿Cómo nos acercamos más desde la institucionalidad pública a acompañar ese trámite para que la comunidad le tenga más confianza a la solución que está planteando la empresa desde una comprensión técnica de la solución del problema? Para que un ciudadano que nos está viendo hasta ahora aquí en Red Más Noticias comprenda, si esto no se soluciona, ¿cuándo nos apagan la luz? Pues el dato es bastante preocupante. Están pensándose que sea a partir del año 2026 o 27 que empiece a haber cortes de energía. ¿2026?
Hoy ya tenemos 128.000 megavoltamperios condicionados, asociados a industria, a vivienda. ¿Qué quiere decir condicionado? Que no pueden darle la disponibilidad del servicio, garantizarle el suministro eléctrico por parte del prestador si no se resuelven algunas de estas subestaciones. O sea, por ejemplo, pura la del norte, en el 2026 nos vamos a quedar la sin del luz. norte le dice, mire, si la obra que yo llevo casi 16 años tratando de solucionar entra en el 26, usted tiene energía. Si no, dependo de esa para darle una solución energética. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Esta ciudad ha hecho una apuesta enorme por la electrificación de su sistema de transporte, claro, que tiene unas externalidades positivas en calidad de vida, en sostenibilidad ambiental, en un montón de externalidades, además en generación de empleo sostenible. Y el metro, el Regiotram, toda la electrificación de la flota a través de los patiotalleres necesitan de esa mayor generación y de esa mayor llegada de energía al centro del país. Entonces, estos proyectos que son tan estratégicos para la ciudad también se ven supeditados a la entrada de esas subestaciones eléctricas y de esas torres de transmisión. Bueno, y el punto fácil para arreglarlo uno pensaría que es la alcaldía. Usted ya habló con Carlos Fernando Galán, ¿qué le ha dicho desde el lado de la secretaría? ¿Qué solución le dan? El señor alcalde tiene esto como una prioridad. Incluso, tal vez a partir del mes de febrero, ya lo empezaron a poner en la agenda. Este es un tema que tiene casi 4 años de retraso y no lo habíamos oído. O sea, solo hasta la llegada del alcalde Galán, hasta la llegada del alcalde Galán, es que al público no lo informan. Y todos empezamos a agenciar, a entender un poco la ruta de dónde estaban los permisos y dónde estaban las autoridades. La responsabilidad de Claudia López, sí, eso se frenó. Tiene un atraso mucho más largo que solo este gobierno. El alcalde ya lo tiene en prioridad. Mucho depende de la gestión, que no depende de él, como en el caso de la CAR. Claro. Entonces hay que acompañar esa gestión ante la CAR. Las otras son autorizaciones de los alcaldes municipales. Entonces ahí también hay una tarea de gestión política difícil, ¿no?, que toca acompañar. Por eso es tan importante que los ciudadanos todos entendamos las afectaciones. ¿De qué estamos hablando? Un sector como el sector de la construcción o el sector de la infraestructura y logística de transporte son sectores que le aportan a la economía de esta región casi 700.000 empleos formales. Entonces ver afectados esos sectores, generándoles contracción asociada a que no pueden expandirse, generar nuevos empleos, va a tener una afectación grande en el crecimiento de esta economía que equivale al 30% del PIB del país. Claro. ¿Cómo entre todos agilizamos esto? ¿Cómo lo volvemos agenda prioritaria de la ciudad y la región para que esa fecha del 26 no se cumpla el pronóstico de que empiece a haber cortes? Y con una afectación, Giovanni, para los hogares que es dramática. Todos lo hemos oído en la costa, y es que los cortes de energía empiezan a afectar la calidad de vida. La nevera empieza a fallar. Ya no tenemos cómo recargar el celular, la conexión al computador, el televisor. Se nos afecta la vida de relación. Y la vida y la actividad económica hoy depende mucho más de la electrificación. Imagínese usted una microempresa que ha hecho un esfuerzo enorme por tener su mercadeo digital y que tenga la mitad del día, 6 horas, sin energía eléctrica y no pueda vender. Entonces no son afectaciones menores y no son las grandes afectaciones que nos imaginamos, es a la calidad de vida, al ciudadano y por supuesto a la competitividad y al ingreso. Esta campaña me parece muy valiente, la que usted está liderando, doctora María Carolina. ¿En qué consiste y qué acciones concretas tiene? Entonces, lo primero es visibilizar el problema, que es parte de lo que ustedes nos están ayudando así con Red Mat. Lo segundo es encontrarle una ruta de gestión a cada una de estas trabas y proyectos. Entonces, ¿cómo enrutamos? Con las autoridades y ponerle camisa ciudadana a ese dolor que tienen de gestión las empresas de servicios públicos. Y entonces ver cómo acompañamos a él, cómo acompañamos al Grupo de Energía de Bogotá en ese trámite, cómo visibilizamos que ese interés particular de quien no quiere que en su finca le instalen la torre está afectando a una gran comunidad y desarrollo económico. Y hacerlo visible ayuda en ese trámite, participar también dentro de los procesos de licenciamiento, hacernos parte y poner la otra voz, ya no la de la mirada micro, sino la de la mirada de escala y la afectación. Pero esto es como una pirinola, todos ponen, ¿y el gobierno nacional qué? Y el gobierno nacional aquí juega menos, porque las autorizaciones son de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y de Bogotá. Pero ¿qué hemos pensado que puede ser una solución? Así como se hizo para el Regiotram y los trenes, que se pensó que en esos casos las autorizaciones ambientales puedan tener unas reglas de excepción, lo que hemos pensado para evitar que Bogotá y la región sufran cortes de energía es ver si se flexibilizan las autorizaciones ambientales. Y en ese caso podríamos mitigar el riesgo. La ministra Muhammad podría evaluar, estos son proyectos con bajo impacto en el tema ambiental, y podría evaluarse, quitar
ese nudo gordiano, ese cuello de botella. Señora Buena, ¿la demanda de energía en Bogotá está creciendo o está disminuyendo? Viene creciendo y viene creciendo jalada por dos factores importantes. Pero eso es bueno, eso quiere decir Por que supuesto, eso quiere decir que se electrifica la economía, Sí. en particular asociada al transporte público. 55% del crecimiento y de proyección de crecimiento de la demanda de energía está asociada al transporte público. Un poco la vivienda, que creemos que consume mucho, es solo 1%, 6% asociado a la industria y 12% a pequeños generadores que se están reconvirtiendo o entrando al sistema eléctrico. Así que el gran demandador de energía hoy es el sistema de transporte público masivo de Bogotá, Metro, Regiotram, sistema BRT. ¿Y nosotros como ciudadanos cómo podemos ayudar? Nosotros podemos ayudar de varias formas. La primera, siempre ahorrando y consumiendo menos, haciendo muy conscientes del consumo eléctrico. Lo segundo, teniendo además hábitos de consumo responsable, apagando las luces, siendo muy conscientes de que consumimos, desconectando los cargadores del teléfono celular, evitando mantener la puerta de la nevera abierta más tiempo del deseado, viendo si necesitamos planchar tanto como planchamos. Y hay unos consumos domésticos que se pueden mitigar. Sin embargo, el reto grande está en el sistema de transporte público y ahí no tenemos cómo mitigar esa demanda proyectada, que además es deseable. Entonces nos toca entrar en conciencia y ayudar más bien a las autoridades a que puedan destrabar estos desafíos enormes en materia de generación de energía. ¿Dónde hay un aporte interesante? En la industria. La industria sí puede hacer una reconversión de sus procesos productivos, haciéndolos de menor consumo eléctrico. Pues nosotros nos sumamos, numeral, aseguremos la energía, todos tenemos que poner. Y señores autoridades locales, si ustedes no ayudan, nos vamos a apagar, nos van a apagar la luz y eso no puede pasar. Ya tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con el gas natural, no le vamos a sumar ahora el apagón de energía eléctrica a Bogotá, somos 10 millones. Vamos a hacerle seguimiento a esta noticia. Doctora María Carolina, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. Giovanni, muchas gracias. Aseguremos la energía. Todos en pro de que este plan 2030 se lleve a cabo. Ahí está el numeral, aseguremos la energía, lo ven ustedes en pantalla. Nosotros aseguramos la energía. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es